What up? I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. The Disaster Artist está dirigida por James Franco, está protagonizada por James Franco y Dave Franco. Ahora, The Disaster Artist, ahora sí se los tengo que contar para los que no sepan. The Disaster Artist cuenta la historia de cómo se hizo la película The Room. Ahora, les tengo que platicar primero de The Room. Ahora, estoy hablando de la película The Room, no la película Room de Brie Larson. No esta, que se llama The Room. ¿Ok? Va. The Room es una película tan mala, pero está considerada ahorita la mejor, peor película del mundo. ¿Por qué? Es tan mala la película que lo hace buena. O sea, si tú ves la película te vas a cagar de risa por lo mala que está. Ahora, no es nada como Scary Movie o Sharknado, porque esa película saben perfectamente, los productores saben perfectamente que están haciendo una película muy mala. En cambio, The Room, hecha por una persona que quería hacer que esta película fuera grandiosa, que esta película fuera dramática, muy chingona, con buenísimas actuaciones y todo, pero pues terminó siendo todo lo contrario. Es una película tan mala que todo el mundo le encanta. Se volvió tanto una película de culto que en Los Ángeles siguen poniendo la película en varios cines, en donde de repente la gente va disfrazada de los personajes para ver la película, avientan cucharas a la pantalla porque es un chiste local de la película. Tommy Wiseau, que es el director, protagonista y productor de la película de The Room, a veces va a algunos estrenos de la película para que pues firme autógrafos, le hagan entrevistas y pues es todo un personaje este güey. Entonces The Disaster Artist cuenta la historia de cómo se hizo esta película. O sea, si tú ves la película de The Room, dices, güey, quiero saber cómo es la historia de atrás. O sea, qué pasó atrás, cómo se le ocurrió a estas personas hacer esta película, de dónde se consiguió el dinero, cómo fue este pedo. Y The Disaster Artist cuenta esa historia. The Disaster Artist cuenta la historia de cómo Tommy Wiseau conoce a Greg Sestero, a Greg, y se hacen amigos y tienen algo en común. Los dos quieren triunfar en la industria del cine. Uno quiere ser actor y el otro también quiere ser actor, pero también quiere ser director. Entonces van a Los Ángeles a tocar puertas. Entonces como que las oportunidades son como muy bajas, nadie les hace caso. Pues dijeron, pues ¿saben qué? Vamos a hacer nuestra propia película. Y así fue como salió The Room. Ahora, vamos a hablar de la película. La película es increíble. O sea, yo tenía muchísimo miedo de que esta película hablaron muchísimo de, ay, ¿te acuerdas de esta parte de The Room que está muy cagada? ¿Te acuerdas de esta parte que está muy cagada, está muy cagada, está muy cagada? Que, como si fuera una película para que te recordara lo cagada y lo mala que es The Room. No, la verdad es que no. Además, empieza la película con entrevistas a varios actores y a varios cineastas de la industria cinematográfica diciéndote como, si hay una persona que quiera hacer una película como The Room, no lo va a poder hacer porque este güey ya lo hizo y nadie más lo va a poder lograr. Y la película no fue un recordatorio de lo mala que es esta película, no. Es todo lo contrario. James Franco como Tommy Wiseau de verdad es impresionante. Yo no vi en ningún momento a James Franco. Yo vi a Tommy Wiseau en todo el momento. Él cómo habla así, cómo se ríe de ja, 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 what a story, Mark, you know what I'm saying. Ya sabes, como ese acentito que tiene este güey. Lo hizo perfecto. También Dave Franco como Greg lo hizo perfecto. Seth Rogen. Todos los actores lo hicieron muy bien. Ahora, esta película también es de comedia por el hecho de cómo ves el detrás de cámaras de cómo se hizo esta película y la neta está muy cagada. Pero hay varios momentos en donde te ríes, pero también se vuelve algo incómodo. Esto no es spoiler porque sí pasa. Imagínense cuando se estrenó The Room, cuando fue la premiere. Hay una escena ahí en donde está Tommy Wiseau viendo toda la película con todo el crew, con toda la audiencia ahí en la premiere. Y todos están riendo. La verdad es que es una escena que tú no te ríes con la audiencia. De verdad, como que es una escena que te parte el corazón. Porque la verdad es pobre Tommy Wiseau. La verdad es que este güey la sufrió. Y eso es lo que quiero llevar. Es algo impresionante como una película, de la historia de una película que es tan mala, puede ser algo muy inspiradora. Y como que empatizas muchísimo con Tommy Wiseau. También te parte el alma. O sea, este güey la sufrió muy mal. Y miren, lo logró de una manera muy extraña, pero lo logró. La verdad es que The Disaster Artist es una carta de amor hacia jóvenes cineastas que quieren hacer cine, de que quieren llegar a Hollywood y quieren hacer una gran película. Pues así es como está la industria, como que te le enseña cómo fue en los años 90, ya rayándole a los 2000. Se ve como James Franco adora esta película, adora The Room, porque hay las mismas escenas de The Room son las mismas
que la película de Disaster Artist. Respetaron el encuadre, la iluminación, los colores, la actuación, el diálogo, lo dicen perfecto, todo coincide perfectamente. Parece que estás viendo The Room. Es algo impresionante, se ve que James Franco ama esta película. Porque yo soy muy fan de The Room, de verdad, y respetaron muchísimo esa esencia y me gustó ver esta película. La historia detrás es algo que te da muchísimo morbo de ver. Y es una película muy cagada, pero al mismo tiempo muy inspiradora. Como que muy... no sé cuál es la palabra, pero que empatizas muchísimo con los personajes. Algo muy raro porque Tommy Wiseau es la persona más extraña. O sea, hasta hoy en día no se sabe de dónde consiguió el dinero para hacer esta película. Se estima que fueron como 6 millones. No se sabe de dónde viene este güey, no se sabe cuántos años tiene. Es una persona muy rara. Ahora, hay otra cosa. En esta película hay varios actores que son famosos, que interpretan a personajes fundamentales en The Room, como Zac Efron, Josh Hutcherson, Jackie Weaver, que también me hubieran gustado ver más su versión de cómo veían esta película, porque ya habían varios de producción que se quejaban que Tommy Wiseau era muy cabrón en el set, se ve en la película, pero me hubiera gustado ver más un poquito de lo que pensaban hacia la producción, hacia lo que pensaban de lo que era la película, hacia lo que pensaban hacia Tommy Wiseau, porque también había saltos en el tiempo tan grandes que me hubiera encantado ver qué pasaba en esos pequeños saltos de tiempo, porque fueron saltos de tiempo tan grandes que fue como de, güey, pues ¿qué pasó en ese intermedio? A mí me hubiera gustado saber. Pero es lo único malo de esta película. La verdad es que The Disaster Artist me encantó y yo es por eso que yo le voy a poner un 9. Ahora, no pasa nada si vas a ver esta película sin haber visto The Room, pero yo sí te recomiendo a que vayas a ver primero The Room y ya después veas The Disaster Artist. Pero bueno, yo soy José Sánchez, espero que te haya gustado este review. Suscríbete aquí abajo, dale manita arriba, dale favoritos, comenta aquí abajo y compártelo con tus amigos. Soy José Sánchez y nos vemos en el próximo review. Nos vemos.